Nuestro tema de hoy se va a titular Cosas que Dios pudo evitar, pero no lo hizo. Quiero basarme del texto que está en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 10, que dice, bueno, una parte dice, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado con personas que son muy preguntonas y precisamente hacen este tipo de preguntas. Como por ejemplo, oye hermano, hermana, y bueno, ¿y dónde está Dios cuando hay guerra? O cuando la gente está muriendo de hambre, o cuando están siendo secuestrados los menores de edad, o violados los bebés, las mujeres. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no evita esta maldad? En fin, bueno, a David se lo hacían con mucha frecuencia, y yo estoy segura que en alguna ocasión a ustedes y a mí nos los han hecho. Bueno, hoy vamos a ver 3 cosas que Dios pudo evitarlas, pero no quiso hacerlo. Quiero decirles que no quiso hacerlo porque Él tiene sus razones. Y hoy precisamente vamos a ver esas razones. Y comenzamos con la primera. Dios no evitó la caída del hombre, o sea, de Adán y Eva. Y esta pregunta, bueno, a mí me la han hecho y siempre se han preguntado, bueno, si Dios sabía que ellos iban a pecar, ¿por qué lo permitió o por qué no lo evitó? Ahí comenzamos, o sea, claro que Dios pudo evitarlo, pero no quiso hacerlo. Y nos va a dar respuesta el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, que dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí estamos viendo cuando Dios se enfrentó a su pueblo y le puso, aquí dice claramente que le puso adelante, le dijo, aquí está la vida y aquí está la muerte, aquí está la bendición y aquí está la maldición, y los dejó con su propia voluntad que ellos escogieran qué es lo que querían. Pues eso mismo, esa voluntad propia que Dios le dejó a su pueblo, fue precisamente lo que hizo con los primeros pobladores, en este caso con Adán y Eva. Sabemos que Dios puso muchos árboles, pero también puso un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Les puso el bien y el mal también. ¿Y para qué? Para que ellos escogieran. Lamentablemente sabemos todos que ellos decidieron escoger el mal. Pero ahí fue que Dios los dejó con su libre albedrío. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿por qué Dios no lo quiso evitar? Porque Dios es respetuoso. Dios formó al hombre y nos ha formado a todos con una voluntad propia, con un libre albedrío. Hoy también nosotros ¿qué nos ha puesto Dios? 2 caminos. La Biblia dice que está el camino ancho, que simboliza el mundo, la muerte, y el camino angosto, ¿verdad? Donde el representante es Cristo. Y en estos momentos ustedes y yo estamos caminando en uno de esos caminos. ¿Cuál? El que nosotros hemos elegido. Gloria al Señor. Este tema parece fácil de entender, pero hay personas que se enredan. Precisamente hace unos días yo estaba platicando con mi hija, estábamos desayunando y hablando sobre más o menos este tipo de cosas. Y yo le dije a mi hija, y siento que ella entendió, espero que esto sirva de algo para alguien en estos momentos. Por ejemplo, yo le dije a mi hija, mira hija, lo que pasa es que Dios es respetuoso. Dios llega hasta donde el ser humano le permita.
Por ejemplo, le decía, si alguien le permite que Dios llegue a su mente, pues Dios llegará a su mente y estará en su mente, pero nada más. Ahora, si alguien le permite que Dios le llegue hasta su boca, pues Dios estará en su boca. Y no se han dado cuenta que por eso hay muchos cristianos de boca, que dicen soy cristiano y soy bueno y soy no sé qué, pero sus acciones son otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más lo tienen en su boca. Pero cuando a alguien le permite que Dios llegue hasta su corazón, entonces es cuando somos transformados, gloria al Señor. Y ahí mi hija pues se queda, o sea, sí lo entendió. O sea, entonces Dios respeta. Dios va a llegar a ti o al ser humano hasta donde el ser humano le permita. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué Dios no lo evitó? No lo evitó porque Dios es respetuoso. Respeta el libre albedrío que Él mismo puso en cada individuo. Número 2. ¿Qué otra cosa Dios pudo evitar pero no lo hizo? Dios no evita o no ha evitado que el diablo destruya su obra. Y esa es otra pregunta que con mucha frecuencia lo hacen. ¿Por qué Dios no destruye el diablo y sus obras? Y ya, asunto terminado y todos felices. Esa es otra pregunta que siempre hace la gente. ¿Será que no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero no lo va a hacer y les voy a leer por qué. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, si está a su alcance puede leer conmigo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí dice claramente que el diablo fue lanzado, o sea que sí va a llegar el día en que Dios termine con el diablo. Pero ahí está una razón. ¿Por qué no lo hace ahorita? Porque sí lo puede hacer, pero si lo hace, ¿en dónde va a quedar ese texto? Para que se cumpla, ¿verdad? Entonces aquí te estoy mostrando las razones que Dios usa para no evitar las cosas que la gente quiere que eviten, ¿sí? Entonces Dios no evita que el diablo siga destruyendo con maldades. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecir su misma palabra. Gloria al Señor. Número 3. Y esta, bueno, es la pregunta más fresca que tenemos en día. Y es, ¿por qué Dios no evita esta pandemia? No sé, y espero que usted no lo haya hecho, pero la mayoría de la gente dice, bueno, ¿será que no puede hacerlo? Claro que lo puede hacer. Pero les voy a leer 3 textos de la palabra del Señor. Mira, y me gustaría que ustedes lo buscaran porque está súper hermoso. Algunos textos no son no completos, nada más la palabra clave les voy a leer. Por ejemplo, en el libro de Job 37:5 dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Y a poco no? ¿Cuántas cosas Dios siempre ha hecho? Y nosotros no lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque hay muchos misterios en Dios. El segundo texto está en el Salmo 135:6. Una parte dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Escuchen bien, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Quizás alguien pueda decir, no puedo creer, hermana, que Dios quiera que haya una pandemia, ¿verdad? O que esté la pandemia encima de nosotros y esté causando mucho daño, muchas muertes. Bueno, pues si no lo quieres creer, pues no lo creas. Pero la palabra del Señor dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Es más, te voy a recordar, porque yo sé que la mayoría de los cristianos lo sabemos, la historia de Saúl, el rey Saúl.
en una parte de su historia dice que Jehová envió un espíritu malo para que lo atormentara. ¿A poco no? Sí lo dice. Y le enviaba, y aquel hombre, el rey, ¿verdad? Era atormentado y se hablaba como loco y no sé qué reacciones tenía feas. Y tenía que David tocar la flauta, ¿verdad? Para que ese mal espíritu se fuera. ¿Sí? Muchos van a decir, ay, pero si es un mal espíritu, a lo mejor era del diablo. No, la Biblia dice claramente que Jehová lo envió. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué lo quiere hacer? Aquí dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. También sabemos la historia de María. María, la hermana de Moisés, era muy habladora, muy así, muy le gustaba murmurar de todo. Y dice la palabra del Señor que un día de esos habló mal, ¿verdad? De su propio hermano. Es más, Moisés ni siquiera lo escuchó saber dónde estaba, pero Jehová lo escuchó y se enfadó. Porque eso es lo que pasa, que Dios es el que escucha, ¿verdad? Y se enoja. A Dios no le gusta, o sea, cuando estamos, o sea, si alguien, o sea, si damos por hablar de otras personas, decir cosas incorrectas de otras personas, criticar o murmurar, a lo mejor esa persona que estamos criticando ni nos está escuchando, pero Dios sí lo está escuchando. Y por eso a veces decimos, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué me sucede esto? Porque pues, ¿qué dijimos? ¿Qué hablamos? ¿A quién criticamos? ¿Verdad? Pero el hermano no te escuchó, pero Dios sí te escuchó. Y así esta historia dice que Dios escuchó. ¿Y qué cosa hizo Dios? Le envió una lepra. No envió una plaga, porque nadie se contagió. Solamente María quedó leprosa. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él hace todo lo que Él quiere. Gloria al Señor. Pero la respuesta total de esta pregunta está en Ezequiel 33:11, que dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Gloria al Señor. Bueno, yo por mucho tiempo creía que un impío eran los perdidos, los asesinos, los malos, los que no son cristianos, que se dedican a la maldad. Yo por mucho tiempo creí que eran los impíos, pero conforme he ido creciendo meramente que en el conocimiento de la palabra de mucho tiempo, pues he aprendido que un impío no son los perdidos, sino son las personas que un día conocieron el camino del Señor. Sí, le sirvieron, aquí estuvieron, pero no sé qué haya pasado en sus vidas y se salieron. Se salieron, abandonaron su congregación y se fueron. Y ahorita son impíos, o sea, gente mala. Pero el asunto es que son personas que están haciendo lo malo, pero ya conscientes de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque un día conocieron al Señor. Yo me he encontrado con muchos impíos y me han contado muchas historias, ¿sí? A todos les he llamado la atención. Con amor claro, y les he dicho que vuelvan, que se recuperen, que se levanten en el nombre del Señor. Por eso aquí dice, no quiere la muerte del impío, sino que el impío vuelva de su camino. Si fueran los perdidos, no dijera vuelvan, sino dijeran que vengan, ¿verdad? Porque es primera vez. Pero cuando está diciendo que vuelva el impío de su camino, da a entender que un día, que vuelva, ¿verdad? El camino que un día conoció, que un día estuvo. Entonces aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios no evita esta pandemia? Porque Dios está esperando que el impío, escuchen bien, que el impío vuelva de su mal camino. ¿Se dan cuenta hasta dónde Dios tiene su amor para con todos? Hasta la gente, imagínense, los impíos están ahí, están viviendo ofendiendo a Dios. Pero a pesar de eso, Dios los sigue amando. Y los sigue esperando, ¿verdad? Que Él quiere que vuelva, que regresen al camino, ¿verdad? De que un día conocieron.
¿Cómo se perdieron? No sé, quizás poco a poco fueron abandonando una vez, 2 veces, 3 veces, no sé, muchas veces su templo, su iglesia. Y así comienza. ¿Por qué se hacen impíos? Porque comienzan a dejar de asistir. Y ya, no sé, sin darse cuenta se enfrían. Y cuando se vienen a dar cuenta ya están en el mundo. Así comienza. Tengan mucho cuidado. Y fíjense que hace unos días Dios, eso es lo que me dejó sentir. Cuando yo estaba orando al Señor, yo le decía precisamente, le estaba diciendo, Señor, pero ¿por qué todas las naciones en Cristo Jesús, tu pueblo que está en todas las naciones, estamos orando, estamos ayunando, Señor, para que tú quites esta pandemia? Y yo le decía, ¿y por qué sigue aún? Y mientras yo oraba, de verdad, esto pasó, mientras yo oraba, el Señor me respondió, o sea, me dejó sentir. Y claramente Él me puso en mis pensamientos, porque así habla Dios. Bueno, habla en diferentes formas, pero a mí me mostró, ¿verdad? Me puso una respuesta en mi mente y me dijo, porque han dejado de asistir a la iglesia, a la casa de oración. Y no ahorita que no podemos, no, sino que de tiempo antes, o sea. Y yo al instante lo entendí, le dije, Señor, por la asistencia. Y meramente que mi mente se fue, recordé que hasta hace más de un año yo he venido viendo este problema. Es más, yo tengo videos donde hasta ahorita fíjense que lo estoy entendiendo. Dios me ha dado muchos temas sobre el exhortar a la perseverancia a nuestra iglesia. Es más, tengo un video que se llama ¿Por qué los cristianos ya no se congregan? Y tengo bendiciones o beneficios de congregarse. Y esos temas Dios me los dio y yo me los da y yo los comienzo a publicar, ¿verdad? A enseñar. Pero ahora entiendo que por qué me los dio, o sea, Dios ya estaba enojado, estaba bravo, vamos a decir. O sea, a Dios ya no le estaba gustando de que mucha gente han dejado de congregarse. No de ahorita, de mucho tiempo atrás. Y yo le dije al Señor, de verdad es cierto. Y comencé a llorar. Y digo, es cierto, Señor. Porque yo he sido testiga de estar en cultos con poca asistencia, de verdad. He estado en cultos donde nada más la casa pastoral está y 2 o 3 personas y ya. Y todas las sillas están vacías. Y es triste ver esto. Imagínense, si nosotros que somos pecadores lo sentimos. Ahora, imagínense cómo se siente Dios, que hay mucha gente que le está restando importancia a su santuario, que ya no llega porque la persona que no llega es porque ya no le interesa la palabra del Señor, y eso es una gran ofensa a Dios. Realmente yo deseo de corazón que en cuanto pase esta pandemia, pues muchos hayamos, ¿verdad?, logrado, o Dios haya redarguido conciencias y realmente vuelvan a sus iglesias. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta tercera pregunta? ¿Por qué Dios no evita esta pandemia? ¿Por qué? Sí la puede evitar, pero no depende de Dios. Hay muchas cosas que no dependen de Dios, sino de nosotros, como esto, por ejemplo. De cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? Entonces no depende de Dios, sino de nosotros. Porque yo estoy segura que hay muchas personas que están viviendo en pecados ocultos, en vicios, no sé. Quizás tu pastor no lo sabe, los hermanos, la iglesia, tu esposa, tu esposo no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿No te gustaría comprometerte en estos momentos con Dios? Si tú estás viviendo de esa forma, ¿verdad? Tú dile en estos momentos al Señor, Señor, me comprometo a abandonar este pecado, este vicio, esto que me ata. Sí, esto, ayúdame, Señor, libértame. Dejemos, ¿verdad?, de hacer aquello que a Dios no le agrada. Y estas están haciendo las consecuencias, ¿verdad? Todo esto de los pecados que se está llevando a cabo en oculto, esa es la consecuencia de esta pandemia. O si tú eres una persona que
ha abandonado su iglesia, su congregación, le ha restado importancia al santuario de Dios. Hoy puedes comprometerte con Dios en decirle: Señor, en cuanto pase esta pandemia, en cuanto salgamos de esta cuarentena, yo voy a ser el primero o la primera en estar en mi iglesia. De verdad, me gustaría, yo que te conozco, pues realmente ahí voy a esperarte. Quiero verte en nuestra iglesia. Quiero darte la mano y quiero darte un abrazo. Y los que se encuentran en otro país también, ¿verdad? Espero que se congreguen con más frecuencia en cuanto pase esto y que sus pastores y sus hermanos les den la bienvenida. Gloria al Señor. Bueno, espero que les haya servido de algo. Me dio mucho gusto entregar esta reflexión a ti, tú que me estás escuchando, a través de este canal del Esatero Escondido. Que Dios te bendiga.